habrá visto, esta mi hija que la tengo un poco afectada. En realidad estoy enferma. Ay, Dios. Bueno, no sé si habrán visto algo de la parte teórica o... Bueno, por las dudas vamos a dar algunos conceptitos básicos que están más explicados en esa parte teórica. Ay, Dios mío, encima exagerando. No, basta. Bien. Bueno, empiezo con la presentación. La clase de hoy, bueno, entonces es ácido base, ¿sí? Bien. Bueno, antes de empezar con la parte de nomograma, vamos a por ahí yo les voy a ir hablando a medida que damos, porque esto es cortito, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de equilibrio ácido-base? Tenemos que tener en cuenta que una de las características, cuando ustedes, en el principio del cursado, una de las características que uno tiene en cuenta del medio interno es el pH, ¿sí? Ustedes ya saben por física, por química, no me acuerdo, que el pH es el logaritmo inverso de la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede con esto? El pH del medio interno siempre tiene que mantenerse, es un rango muy estrecho el que manejamos, ¿sí? Victoria, acá hace ruido. Anda allá, más para allá. Bien, ese rango estrecho varía entre 7.2, 7.3 hasta 7.4. Siempre es mejor que esté más cercano al 7.4 que al 7.2. Ese pH, o sea, esa, digámoslo como acidez del medio interno, va a fluctuar constantemente, ¿sí? Porque va a depender de los alimentos que ingerimos. Espérenme un segundo. Bien, ese pH va a variar de acuerdo a lo que consumimos como alimentos, ¿sí? Generalmente los carnívoros o los omnívoros tenemos una tendencia, por la cantidad de proteínas que ingerimos, una tendencia a la acidificación del medio interno, ¿sí? En cambio, los herbívoros, todo lo que sean los poligástricos, al consumir forrajes, tienen una tendencia opuesta, ¿sí? A la alcalinización del medio interno. Por lo tanto, va a depender de lo que ingerimos y también de lo que nuestras células, o sea, nuestro organismo, vuelca al medio interno como producto del metabolismo, ¿sí? Bien. Entonces, producto de eso, también todo lo que sea alteraciones patológicas, como por ejemplo diarrea, vómitos, parasitosis, todo eso también va a afectar la acidez del medio interno. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todas esas circunstancias cuando nosotros evaluamos el pH. ¿Está? Cuando nosotros tenemos un valor por encima de ese 7.4, hablamos de alcalosis, ¿sí? En cambio, cuando tenemos valores menores a ese 7.2 que habíamos dicho, denominamos acidosis, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando hay alcalosis van a predominar lo que son las bases, ¿sí? Y cuando tenemos una acidosis van a predominar los que son los compuestos ácidos, o va a haber una disminución de bases,
¿sí? Entonces, la acidosis, ya le digo, lo mismo que la alcalosis. Si bien uno dice un aumento de las bases, puede ser por un aumento de las bases o por una pérdida de lo que son los hidrogeniones, que son los que forman los ácidos, ¿sí? Bien. ¿Cómo yo hago para medir o cómo yo puedo sacar, si tengo un animal con X problema, cómo yo puedo sacar ese pH o ese nivel de pH? Y por supuesto, porque es importante la corrección y es importante mantener en ese rango que es muy estrecho. Porque producto de esos cambios, las células dejan de funcionar, ¿sí? No cumplen sus funciones normales. A consecuencia, vamos a tener distintas sintomatologías, ¿sí? Lo que va a hacer que el animal esté enfermo. Entonces, cuando tenemos una modificación de ese pH, necesitamos corregirlo, ya sea corrigiendo la causa que genera ese desbalance y esa falta de compensación, o corrigiendo directamente cuando yo sé que la compensación va a tardar mucho. Muchas veces puedo corregir directamente el pH añadiendo, por ejemplo, si estamos hablando de una acidosis, añadiendo el equivalente de lo que es una base, como por ejemplo el bicarbonato, ¿sí? Pero para eso uno tiene que manejar cifras exactas, porque si yo corrijo de manera directa, yo me puedo pasar. ¿Sí? Puedo empezar con una acidosis y puedo terminar en una alcalosis, ¿sí? Para eso existe lo que nosotros denominamos el nomograma. El nomograma ya vamos a ver que es un gráfico, ¿sí? Que sirve para saber en tanto y en cuanto hay un exceso de base, ¿sí? Ya sea un exceso de base o una falta de iones hidrógeno, ¿sí? Otra cosa que les quería también marcar, que si bien la acidosis o la alcalosis puede ser metabólica, también puede ser respiratoria. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una alteración en el pH del medio interno? Generalmente el que primero intenta corregir son los pulmones. Igual todo esto que les estoy diciendo, por favor. Todo esto que les estoy diciendo está en la parte teórica, ¿sí? O sea que todo esto, y está en cualquier libro de fisiología. Pero más o menos para entender lo que es el nomograma, cuando hay una acidosis, por ejemplo, metabólica, el pulmón, acuérdense que nuestro buffer por excelencia, digamos, de lo que es la parte sanguínea, es el bicarbonato ácido carbónico, ¿sí? Siempre los sistemas buffer tienen un ácido débil y una base. En este caso tenemos el ácido carbónico, que es una base débil, un ácido débil, y el bicarbonato, que es una base, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando hay aumento, hay disminución de bases o uno añade un ácido, por ejemplo, producto del metabolismo o por X motivo? Reacciona con la base, ¿sí? Por lo tanto, por eso se los llaman sistemas buffer o amortiguadores. Ese agregado de un ácido se tampona o la acidez no es tan grande de la sangre, el cambio en el pH no es tan grande, a diferencia que si no hubiese ningún sistema buffer, ¿está? Pero ¿qué es lo que sucede? Estos sistemas buffer, que son los que están en sangre o en el medio extracelular, tienen un límite, ¿sí? Pasado el límite, o sea, cuando se termina ese buffer,
suele compensar el pulmón. ¿Cómo? Ese ácido carbónico se transforma en dióxido de carbono y es eliminado a través de la respiración. Entonces, aumentando la frecuencia respiratoria, yo puedo eliminar ese exceso de ácido, ¿sí? A eso lo llamamos cuando la acidosis está compensada, ¿sí? Porque el pulmón lo compensó. ¿Qué es lo que sucede cuando la frecuencia respiratoria disminuye? Que la frecuencia respiratoria puede disminuir ya sea por una alteración neurológica o porque yo necesito retener bases, ¿sí? Por lo tanto, si yo necesito retener bases, la frecuencia, o sea, ¿qué es lo que sucede? Yo si aumento la frecuencia respiratoria, estoy eliminando mucho dióxido de carbono, estoy eliminando de manera indirecta ácido, ¿sí? O sea, hidrogeniones. ¿Qué es lo que sucede si yo disminuyo la frecuencia cardíaca? No se elimina ácido, ¿sí? Se retiene base. Generalmente, cuando hay una disminución de la frecuencia respiratoria a causa de una alteración, una alteración neurológica, suelen existir lo que llamamos alcalosis, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo al nomograma, este nomograma es un gráfico el cual a mí me permite saber cuán alejado estoy para poder corregir esos errores de exceso de base o de deficiencia de hidrogeniones. Y fue ideado, como dice acá, en 1960, por un médico de apellido Sigurd Andersen, que, bueno, esto sirvió para facilitar la interpretación de los trastornos ácidos bases. Este nomograma relaciona los valores, que esos son los 3 parámetros que tengo que tener en cuenta. En el nomograma ya vamos a ver. El pH de la sangre, la presión de dióxido de carbono, la concentración de bicarbonato de sodio y el exceso de bases extracelulares. Este exceso de base extracelular en la actualidad se conoce como diferencia de concentración de hidrogeniones titulables, también cambiado el nombre por este mismo médico. Este cambio se hizo en realidad porque el término exceso de bases es muy ambiguo, porque no necesariamente es un exceso de base, por ahí es una deficiencia de iones hidrógeno, ¿sí? Sirve para determinar este nomograma si un trastorno ácido-base es primariamente respiratorio o tiene componente metabólico de acidosis o de alcalosis. Como ya dijimos, el problema puede ser, provenir de distintos lugares, pero afectar primariamente a la sangre, por decirlo así, al pH medio interno, o puede ser a consecuencia de algo primario respiratorio. Como les dije previamente, el sistema respiratorio también puede generarnos una alcalosis o una acidosis y es de origen respiratorio, ¿sí? No es metabólico. Y acá tenemos el nomograma. ¿Sí? El nomograma entonces consiste en esta escala que nos va a marcar la concentración de bicarbonato. Por supuesto que concentración de bicarbonato, pH, concentración de dióxido de carbono, yo lo saco de una muestra tiene que ser o muestra de sangre arterial o capilar, ¿sí? No de sangre venosa. Y tiene que ser con ciertas condiciones, ¿sí? Porque hay sustancias que se vuelven volátiles y que se van perdiendo, lo que hace que yo perciba y mida valores distintos. ¿Se entiende? Entonces,
No, no es que con una muestra de sangre de las que sacamos habitualmente se pueden llegar a medir estos parámetros. Entonces, vamos a tener la escala correspondiente a concentración de bicarbonato en miliequivalentes por litro, la escala de pH y la escala de presión de dióxido de carbono medidos en milímetros de mercurio. Acá, esto que tenemos acá, nos marca la concentración de hemoglobina en sangre. La concentración de hemoglobina está directamente relacionada con lo que nosotros llamábamos antes como exceso de bases, ¿sí? La hemoglobina también es un sistema así como decíamos de bicarbonato, ácido carbónico. La hemoglobina también es un sistema buffer, ¿sí? Puede captar o puede ceder hidrogeniones. Entonces, bueno, eso también me faltó aclararles por ahí al que no, igual esto ya lo saben de física, de química, el que no vio la parte teórica, todo ácido va a ser una sustancia que puede ceder electrones, o sea que puede ceder en este caso iones hidrógeno, y una base es una sustancia que puede captar esos hidrogeniones, ¿sí? A eso consideramos como una sustancia ácida o una sustancia básica. Y bueno, entonces la hemoglobina está directamente relacionada con el exceso de bases. ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer? O sea, vamos a ver ahora, creo que hay un ejemplito. Bueno, vamos a tener que tener en cuenta el punto de intersección de estas 4 variables. Habíamos dicho que es pH, presión de dióxido de carbono, el bicarbonato y el exceso de bases relacionadas con la hemoglobina. Esto puede caer o crear, digamos, lo podemos clasificar en 8 grupos al estado ácido-base que puede llegar a tener un organismo. El normal, ¿sí? Que va de 7.2 a 7.4 el pH. Ya vamos a ver los valores normales también de bicarbonato y de presión de dióxido de carbono. La hemoglobina ya sabemos, quedo sin aire. La hemoglobina ya sabemos los valores. Otro grupo puede ser por un exceso agudo de hidrogeniones, ¿sí? O sea, de sustancia ácida, a lo que nosotros denominamos acidosis metabólica, y como es repentino, es agudo, ¿sí? Después tenemos otro grupo que se puede dar por un exceso crónico de hidrogeniones, o sea, vuelta otra vez sustancia ácida, a lo que denominamos acidosis metabólica crónica. Crónica, acuérdense que es algo que perdura en el tiempo. Una hipocapnia aguda, que ahí lo que va a haber es un aumento de las bases o una pérdida de ácido, ¿sí? Por lo tanto, el pH va a aumentar por arriba de 7.4. Lo llamamos alcalosis respiratoria aguda, que es cuando vía respiratoria se pierde dióxido de carbono y se retienen bases. Una hipocapnia crónica, que es cuando se produce, o es lo mismo que decir una alcalosis respiratoria crónica. Una hipercapnia, que está relacionada al aumento de la frecuencia respiratoria aguda, donde vamos a tener una acidosis respiratoria aguda. Una hipercapnia crónica, en este caso
Cuando hablamos de hipercapnia e hipocapnia, estamos hablando de lo que es respiratorio, ¿sí? No metabólico. La hipercapnia aguda, acidosis respiratoria aguda, y la hipercapnia crónica, que nos da una acidosis respiratoria crónica. Después tenemos un último grupo que se da un déficit por déficit crónico de hidrogeniones, que esto ya es metabólico, no tiene que ver con la respiración. Por lo tanto, es una alcalosis metabólica crónica. Cada uno de estos grupos tiene su causa, ¿sí? Hay algo que genera esa alcalosis respiratoria, esa acidosis respiratoria, esa alcalosis metabólica o esa acidosis metabólica, ¿sí? Entonces vamos a dar un ejemplito de cómo vamos a usar esa tabla de nomograma. Esa tabla de nomograma también yo no sé si está en todos los libros de fisiología. Yo el que tengo es el Dukes, y ahí sí está. Entonces, el ejercicio que vamos a, que siempre, por supuesto, estos ejercicios uno le da la anamnesis del animal y le da los valores que uno pudo recolectar de ese animal. Bueno, en este caso, en un tambo, terneros de 6 meses de edad presentan un cuadro diarreico. Hay deshidratación, debilidad, enflaquecimiento, sin fiebre y con taquipnea, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria. El veterinario indica análisis complementarios cuyos resultados son: en el coprológico salen abundantes huevos del mintos, de gastroenteritis verminosa, y su presencia provocan gran hiperosmolaridad intestinal. Por lo tanto, ahí tenemos la causa de esa diarrea, ¿sí? ¿Qué es lo que sale en la bioquímica? Sodio 129, los valores normales, no está tan alejado del valor normal. Potasio 5, 6.2, tampoco tan alejado, si bien a más de 7 u 8, como dice, ya existen efectos a nivel del electrocardiograma. El cloruro, valores aproximados de 100, no está tan alejado tampoco. El hematocrito 40, acá 35. La hemoglobina, pero este 35 puede ser una leve anemia producto de la parasitosis también. La hemoglobina, 14 gramos por decilitro. Si bien 14 es óptimo, digamos, pero alrededor de un 12 también está bien. 10 está baja. Bicarbonato, un valor de 12, y el pH 7.2. Habíamos dicho que el pH puede ir de 7.2 a 7.4. Siempre es preferible estar más cerca del 7.4. ¿Sí? Acá tenemos un 7.2 límite inferior. Entonces, ¿qué es lo que yo debo calcular? La presión arterial de dióxido de carbono, el exceso de bases, tipificar el trastorno, que para eso ya tenemos otra tablita donde volcamos lo que vamos a sacar del nomograma, clasificar el trastorno, determinar su antigüedad, o sea, si es agudo o crónico, y por último, ¿qué haríamos con esos terneros? Y acá volvemos a mostrar el nomograma. Ya habíamos dicho que los valores que nos arrojó la bioquímica fue el bicarbonato, que habíamos dicho era 12, me parece. El pH, que nos salió 7.2. Y lo que hago con estos dos valores es con una reglita o con algo que sea bien derecho, trazo
una línea que una estos dos valores de manera exacta, ¿sí? A todo lo largo del nomograma. Entonces, con esta línea, yo puedo evaluar los siguientes valores que me están faltando. Habíamos dicho 12, el nivel de bicarbonato, estos eran los valores que me arrojó la bioquímica, el pH de 7.2 y la hemoglobina de 10 gramos por decilitro, ¿sí? Eso era el valor que me arrojó también la bioquímica. Entonces, trazando esta línea, me sale que la presión de dióxido de carbono, que era uno de los valores que yo tenía que determinar, que me faltaban determinar, me sale con la línea trazada, ¿sí? 32 aproximadamente milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono. Y acá lo que tenemos, trazando la línea de los 10 gramos por decilitro de hemoglobina, y yéndome, fíjense que acá dice exceso de bases, y yéndome para este lado, veo los 15 miliequivalentes por litro negativo que estoy teniendo, más que de exceso de bases, de falta de, de exceso, de falta de bases, ¿sí? No es que acá, por eso habíamos dicho, cuando hablábamos de exceso de bases, esto se fue corrigiendo porque en realidad no es que significa que hay un exceso de bases, sino que es la modificación del porcentaje de entre elementos básicos y ácidos, ¿sí? Componentes de bases y ácidos, ¿sí? Entonces no es solamente un exceso de bases. Y acá lo que me está marcando es este menos 15 miliequivalentes por litro, que es de lo que está faltando de bases, ¿sí? Que es lo que yo tendría que corregir. Entonces, estos son los valores que tenía mi animal. Y esta es la tablita con la que nosotros trabajamos para relacionar si ese animal está con una alcalosis, con una acidosis, si esa alcalosis o esa acidosis es metabólica, es respiratoria, si está compensada, si está descompensada. Todo eso me ayuda a instaurar el tratamiento que le debo dar a ese animal, ¿sí? Entonces, teníamos un pH de 7.2. Habíamos dicho que si bien está dentro de los parámetros, pero sería mejor tener 7.4. Entonces, podríamos decir que este pH está un poco disminuido. ¿Qué nos pasa con, fíjense la cantidad de situaciones que me generan una disminución del pH? ¿Qué pasa con la presión de dióxido de carbono? La presión normal arterial es de 40 milímetros de mercurio y mi animal tiene 32 milímetros de mercurio. Por lo tanto, está disminuida la presión de dióxido de carbono. ¿Qué sucede con el bicarbonato? La bioquímica de mi animal me había marcado 12 miliequivalentes por litro. Lo normal es entre 24 y 28. Por supuesto, si el pH está bajo, ¿sí? Acá yo tengo una falta de bases, o sea, tengo que alcalinizar ese medio interno. O sea que la concentración de bicarbonato está bastante por debajo de lo normal. Y después, el otro valor que nos habían dado de exceso de base según el nomograma es menos 15, ¿sí?
Y acá lo esperable es tener entre más y menos 2 miliequivalentes por litro. O sea que acá tenemos bastante más negativo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? ¿Esto es una acidosis o una alcalosis? Escucho comentarios después de lo que venimos diciendo. ¿Este animal está con una acidosis o con una alcalosis? Escucho ofertas. Está más cerca de, fíjense, el pH del medio interno. De una alcalosis. De una acidosis, perdón. Ah, una acidosis. Muy bien. Entonces ya lo encuadramos dentro de lo que es una acidosis. Ahora, ¿les parece que puede ser metabólica o respiratoria? ¿El problema es primario respiratorio o es otra causa que genera una alteración en el medio interno? Fíjense, habíamos dicho que el ternero estaba con diarrea. Miren también las causas. Parece metabólica. Es metabólica. Muy bien. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que está compensada con el tracto respiratorio o descompensado? Habíamos dicho que uno de los síntomas que tenía era taquipnea, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria. Sí, por ende sería compensada, doctora. Tratando sí, De de compensar. compensar. Por otro, bueno, vamos a ver si nos marca ya. Ya dijimos, acidosis metabólica compensada, tratando, digamos, de compensar. Bueno, volvemos para atrás. Entonces ahí está nuestro caso. Así ejercicios hay un montón. ¿Sí? Este es solamente un ejemplo. Pero acá tenemos, si uno por ahí mira las causas de acidosis metabólica, puede ser por retención de hidrogeniones, cuando hay una uremia, por pérdida de bases, como en nuestro caso cuando hay una diarrea, o excesos ácidos, por ejemplo, en una cetosis. Las cetosis son comunes en animales que están en un ayuno prolongado o en animales diabéticos, ¿sí? En esos casos se produce una cetoacidosis o formación de ácido beta hidroxibutírico, lo que hace que el medio extracelular se acidifique. Después, como ven acá, tenemos las acidosis que son de inicio respiratorio, que se da por retención de dióxido de carbono cuando existe depresión del sistema nervioso central o, por ejemplo, edema de pulmón. Y después tenemos las alcalosis metabólicas, las causas y, por supuesto, las características. Yo siempre tengo que colocar los 4 valores que sí o sí son indispensables para saber si es una acidosis metabólica, respiratoria, compensada o no compensada. Sí o sí necesito esos 4 valores que me indica el nomograma. ¿Cuándo puede haber una alcalosis metabólica? Cuando hay pérdida de ácidos. ¿Y cuándo hay pérdida de ácidos? Por ejemplo, cuando hay vómitos. ¿Sí? A través del vómito se puede eliminar mucho ácido clorhídrico, por lo tanto existe un exceso de eliminación de ácidos. En la utilización prolongada de diuréticos o ingestión de sustancias alcalinizantes, ¿sí? Y la alcalosis respiratoria se da por disminución del dióxido de carbono cuando hay hiperventilación, también por afecciones del sistema nervioso central, ansiedad, por aumento del metabolismo también.
Entonces, con este cuadrito y yo teniendo los valores del nomograma, puedo saber en cuánto, digamos, yo tengo que administrar sustancias o no, o qué tratamiento le voy a hacer a mi animal. Resultados. Entonces, presión de dióxido de carbono 32 milímetros de mercurio, exceso de bases menos 15 miliequivalentes por litro. Tipificar el trastorno ya lo hicimos, es una acidosis de tipo metabólica crónica, ¿sí? Compensada. Esto, por supuesto, se da por una disminución del pH, una disminución del exceso de bases y una disminución del bicarbonato de sodio. Y hay una compensación respiratoria y disminución del dióxido de carbono a nivel de sangre. ¿Qué haríamos con estos terneros enfermos? ¿Les parece a ustedes si más o menos está compensado? ¿Ustedes le colocarían directamente una base, harían todos esos cálculos para saber cuánto le tengo que colocar por litro de sangre a ese animal de supongamos, bicarbonato? ¿O qué es lo que harían? ¿Qué es lo que podrían hacer? Primero, producto de esa diarrea, ¿cómo a ustedes le parece que va a estar ese ternero? Deshidratado. Deshidratado. Bien, entonces ustedes, que generalmente cuando ustedes le llegan a un paciente, ya sea clínica de pequeños o clínica de grandes, y ese animal está deshidratado, lo primero que tengo que hacer es corregirle el estado de hidratación, ¿sí? Eso es indispensable, ¿está? Entonces, corregimos, hidratamos, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otro tratamiento le harían? Con todo lo que tenía, a ver, volvemos para atrás. Fíjense acá. Ternero de excelente, cuadro diarreico, deshidratación, debilidad de enflaquecimiento, sin fiebre, con taquipnea. El veterinario le da coprológico, abundantes huevos del mintos. ¿Qué más harían entonces? Dar solución salina. Sí, eso entra dentro de lo que es hidratar. ¿Algún otro tratamiento? Porque ustedes van a hidratar. Intentar regular su respiración. Claro, pero vos lo hidratás. Si vos no sacás la causa que está provocando esa diarrea, difícilmente puedas llegar a un final feliz. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría Claro, hay que eliminar lo que está causando la diarrea, como por ejemplo, los huevos ¿cómo es? Claro, O sea, de lo que produce la enfermedad. claro, acuérdense que si yo tengo huevos de parásito en materia fecal, significa que tengo los parásitos en el intestino. Claro. O sea que tendríamos que desparasitar también, ¿sí? Entonces, vamos a nuestra... Entonces, primero y principal, hidratar. Aportamos electrolitos, como dijo la compañera, mediante puede ser esas sales de vía oral. ¿Corregimos la acidosis o no? Acá está como pregunta. Y también estábamos antiparasitarios. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes corregirían la acidosis o dejarían que siga, hacen el tratamiento y ven en la evolución? Claro, habría que esperar porque puede recuperarse rápido, como no también, por eso
habría que esperar un poco para ver cómo evoluciona el ternero también. Exactamente, por eso está como signo de preguntas, porque vuelvo a repetir, cuando nosotros corregimos directamente la acidosis, tenemos el inconveniente de que nos podemos pasar y es igual de grave, ¿está? Entonces, por ahí al tener una acidosis en este caso compensada por vía respiratoria, podemos dejar a ver qué sucede con la evolución. Otra cosa que yo no les había dicho, el tracto respiratorio puede compensar, como vieron en este cuadrito, hasta cierto punto, ¿sí? Si esa acidosis continúa, el segundo órgano que trata de restablecer los parámetros normales, ya sea eliminando bases o eliminando iones hidrógeno, ¿qué les parece que cuál órgano tiene esa capacidad en el cuerpo del animal? Que tenía bombas de hidrógeno que funcionan con bombas dependientes de ATP, con energía, que también pueden retener bicarbonato o eliminar bicarbonato. ¿Qué les parece? ¿Qué órgano tiene esa capacidad? O les cambio la pregunta. Habíamos dicho que los que somos omnívoros y carnívoros, al consumir principalmente proteínas, tendemos a que nuestro medio interno se acidifique, ¿sí? ¿En qué otro lugar yo puedo determinar, por ejemplo, me llegan los análisis de un herbívoro, un análisis específico de un herbívoro y me llega un carnívoro? Yo no sé cuál es de cuál. Lo único que sé es que los dos están normales. Yo mido pH. En uno me sale reacción ácida y en otro me sale reacción alcalina. ¿De qué puedo estar hablando? ¿Orina, profe? La orina, exactamente. Otra manera de regular el pH del medio interno es que el riñón, en realidad como todo el riñón termina solucionando las cosas que se alteran a largo plazo, así como la presión arterial, todo lo que sea acidosis y demás. El riñón tiene a nivel tubular unas bombas de hidrógeno que lo que hacen es bombear hacia el exterior de manera activa hidrogeniones en el caso que sea necesario sacarlos del medio interno. En consecuencia, la orina de ese animal va a estar más ácida, ¿sí? Y a la vez retiene bicarbonato. ¿Qué es lo que sucede con un herbívoro? La reacción es principalmente alcalina en las orinas de los herbívoros. Y esto es porque el bovino retiene esos hidrogeniones y elimina los iones bicarbonato. Por lo tanto, esa orina es más alcalina. Por supuesto que ya si hay una alcalosis o una acidosis en ese bovino, el pH de la orina, y es crónica y descompensada encima, con el tiempo se va a reflejar en los riñones, ¿sí? O sea que eso también es un lugar que a mí, los análisis de orina también me sirve para evaluar
si es compensado, como dice acá, compensación renal descompensada, si está compensado de manera respiratoria. Generalmente el que más fácil compensa son los pulmones. Con el tiempo, el que comienza a compensar, ¿sí?, es el riñón. ¿Está? Por supuesto que, como dice acá, cuando estamos hablando de una acidosis que es de etiología respiratoria, o sea, de causa respiratoria, directamente el que tiene que compensar sí o sí, porque no hay otro mecanismo de compensación, es el sistema renal, ¿sí? Por eso van a ver que en todo lo que sea respiratorio aparece, si es compensado, solamente compensado renal. ¿Está? Bien. Esto ya dimos. ¿Se entendió? Esperen, dejo de presentar. Acá no había visto el chat, pusieron el hígado, el riñón. Bueno, sí, este es un tema bastante, a ninguno nos gusta, es uno de los temas bastante. Nosotros cuando estábamos con la presencialidad, lo que se hacía era dar varios ejercicios. ¿Sí? Se les repartía a todos una tabla de nomograma y se les daban así como este ejercicio, pero se le daban 4 o 5 ejercicios. Entonces era como algo un poco más práctico. Y Igual algo yo que ahora les voy a mandar, Doc. Yo tengo un archivo para mandarles para tarea. Buenísimo. Hacer, obviamente. Claro, sí, era más práctico y ustedes tenían la posibilidad de diagnosticar algo ya de manera tan temprana, porque uno por ahí recién puede llegar a un diagnóstico cuando ya está ya en cuarto, quinto año con toda la suerte. Y por ahí con estas pequeñas cositas y estos ejercicios, ustedes solos pueden llegar a un diagnóstico, o sea, todo es ejercicio y es preparación para lo que ustedes hacen. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Porque ya no me ven más hasta el examen final. ¿Nada? Bueno, los dejo entonces con Fernando, que, bueno, ya no nos vemos más, así que felices vacaciones, estudien para los parciales, y bueno, ya saben lo del extraordinario, si no le vuelven a preguntar a Fernando, el que quiere tener más información, o nos preguntan a través del aula lo mismo, ¿sí? De todos modos, ya les digo, en esta semana que viene, digamos, en el transcurso de la semana que viene, vamos a ir poniendo todos los anuncios. Bueno, nos vemos entonces. Chao, profe. Chau. Chao. Gracias. Chao, profe. Adiós. Nos estamos viendo entonces. Sí, nos vemos. Chao, chao. Bueno, chicos, vamos a empezar a tomar asistencia, la última asistencia, para que puedan resolver los ejercicios. Vamos a empezar con la asistencia.